Buenas tardes familia, mi nombre es Jorge, por si no me conoces y eres nuevo por acá. Hay cosas en Cuba que ya no se pueden esconder y una de esas es la ola de violencia que estamos viviendo. Y es tanto así que hasta la prensa oficial la ha tenido que reconocer. En este video quiero darles una buena noticia y leerles el testimonio de personas que trabajan por la noche. Aclaro que no estoy limpiando la imagen de nadie, mucho menos de las fuerzas del orden en Cuba. Que todo el mundo sabe que si hemos llegado a esta situación es porque no trabajan como deberían trabajar. Lejos de perseguir delincuentes, se enfocan más en las personas que protestan cuando tienen un problema real, ya sea de agua, de electricidad, de una fosa explotada en el barrio, de basura en la esquina de la casa. Y estamos en un punto en donde ya incluso salir de noche llega a ser algo que uno se piensa por el nivel de peligro que hay en ciertas y determinadas zonas. La delincuencia en Cuba se ha vuelto un problema muy complejo, principalmente para las personas que andan en moto. Un hombre fue condenado a cadena perpetua en Cuba por el asesinato de un campesino al que robaron y sacrificaron cabezas de ganado en compañía de otros 3 ladrones. La fiscalía consideró que se le debía imponer la sanción de privación perpetua de libertad, atendiendo a la gravedad del hecho cometido que, en definitiva, vulneró el bien jurídico más importante que tiene un individuo, que es la vida. Bueno, para los que no están al tanto de este suceso, estamos hablando de un hecho delictivo donde asesinaron a un campesino, le robaron las vacas, se dio cuenta que le estaban robando y lo asesinaron. Los hechos por los que resultaron condenados los cuatreros y el asesino ocurrieron a mediados de enero del pasado año. Asesinado en el poblado de Juraguá, en el municipio de Abreus, provincia de Cienfuegos. Bueno, casualmente en Juraguá yo hice un video que está puesto en el canal principal. Cibercuba se hizo eco de la denuncia hecha por el internauta Alejo Bermúdez en Facebook, quien hizo público el asesinato del campesino de 42 años Jordani Díaz, quien resultó degollado por uno de los ladrones que estaba descuartizando una vaca de su propiedad. Asimismo, instó a los campesinos, en especial a los de Juraguá, a crear una brigada de autodefensa, ya que no se sienten respaldados por las autoridades de la zona. En muchas ocasiones la policía de Abreu ha sido informada de hechos delictivos como estos y no han habido resultados positivos para los ganaderos, aún dándoles información completa sobre los casos. Se queja el internauta, quien precisó que de hecho ya no había ni jefe de sector en el poblado y que las dependencias policiales permanecían cerradas. Bueno, me parece que hay una crisis por allá. No sé si la gente todavía se siente animada a ser policía, a trabajar en la policía. A pesar de que cobran un gran salario, son uno de los mejores salarios en Cuba. Cobran más que un médico. Y estoy casi seguro que tienen alguna que otra prebenda que no tiene un trabajador normal. Porque hay sectores que se priorizan más en Cuba que otros. La medicina y la educación no son de los sectores más priorizados. Gana más un policía y un militar que un médico y un maestro. Aumenta el número de juicios ejemplarizantes en Cuba. La ola de violencia y criminalidad desatada en los últimos tiempos ha obligado al reconocimiento de su impacto en la sociedad por parte de unas autoridades reacias a informar y reconocer el aumento de la delincuencia y los asesinatos en Cuba. Yo digo una cosa, yo digo que no es solamente los juicios ejemplarizantes. Realmente hay una situación y las sanciones deben ser ejemplarizantes, siempre que estén dentro de la ley. Que bueno, todos sabemos cómo funciona la ley en Cuba. Pero sí, este es el momento de tener mano dura, de dejar la chivatería y ponerse para lo que hay que ponerse. De dejar de perseguir carretilleros para ponerle multas y de ponerse para lo que hay que ponerse, para la gente que realmente están haciendo un daño en la sociedad. Si se informara las cosas que pasan y no se tratara de mantener a la población ajena a lo que está sucediendo, que al final las redes sociales están para eso, para quitarle la venda de los ojos a las personas y que se enteren de lo que realmente está sucediendo. Pero si se informara un poco más, la gente tuviera más precaución, porque sí, hay muchas personas que no están en las redes sociales y que no se enteran de las cosas. Y un buen día salen desprevenidos por la noche y le puede pasar cualquier cosa. Sencillamente porque no saben lo que está pasando y no pueden prever lo que les pudiera pasar en un país como Cuba, donde ya no es tan seguro caminar por las calles de noche. En ese sentido, la justicia administrada por el régimen cubano empieza a tomar cartas en el asunto, dictando duras sentencias en juicios muchas veces ejemplarizantes.
A finales de octubre de 2023, un cubano fue condenado a cadena perpetua tras asesinar en La Habana a su exmujer, con la que tenía un hijo de 2 años, así como a la nueva pareja de la mujer. En junio del pasado año, los 2 asesinos del profesor cubano Santiago Diosdado Morgado de Santi Espíritus fueron condenados a cadena perpetua, según información que trascendió en redes sociales. La gente tiene que tener mucho cuidado. Cuando usted ve que usted va caminando por un poblado y usted ve casas enrejadas de arriba abajo, es porque no es tan seguro. Si no, la gente no pusiera rejas en sus casas. Y hay un caso interesante que afecta también a las personas que se están buscando su dinero, que tienen un medio de transporte, las motos nuevamente, que son las víctimas preferidas de la delincuencia. En Cuba las entregas a domicilio se han convertido en una actividad de riesgo para los mensajeros. A Ismael, un joven de 21 años, lo atacaron para robarle la mochila con comida por un valor de $80. Con un brazo en cabestrillo, Ismael, de 21 años, cuenta a 14 y medio su historia. Recogí un menú de varios platos fuertes y unas cervezas en un restaurante para llevar a un cliente en el municipio de Playa. No era tarde, pero ya había oscurecido, detalla. Cuando iba cerca del puente de hierro en el río Almendares, un hombre me salió de la nada con un tubo en la mano. Durante el asalto, Ismael interpuso su antebrazo para evitar que lo golpearan en la cara y terminó con una fractura de cúbito. Se llevaron la mochila con todo lo que tenía dentro, lamenta. El contenido del envase térmico, identificado con el logotipo de un famoso servicio de entrega a domicilio, costaba más de $80 pagados de antemano a través de la pasarela electrónica de la plataforma. Le robaron la comida a Ismael. Increíble, familia. Increíble que uno vaya en una moto a hacer una entrega de comida que te va a robar. Bueno, supongo que se imagina, ¿no? Si tú andas con el logotipo atrás, dice mandado, el logotipo, ya saben, se sabe lo que te van a robar. Se saben que te van a robar comida. Los servicios de entrega a domicilio cada vez son más frecuentes en Cuba. Algunos reparten la mercancía que los emigrados compran a su familia y que incluyen desde productos alimenticios, pasando por insumos de ferretería hasta llegar a electrodomésticos. Los más conocidos son portales como Supermarket y Catapult. A raíz de la pandemia, cuando la pandemia llegó a Cuba, que no se podía ir a los restaurantes, fue que comenzó todo este auge de hacer las entregas en la casa. Porque eso era una cosa que en Cuba prácticamente no había. Muy pocos restaurantes entregaban comida a domicilio. Y esta fue una oportunidad para que las personas que tenían moto se buscaran un dinero. Y esas personas empezaron a ser contratados por restaurantes y otro tipo de servicios, incluso para entregar covers de teléfonos móviles, para llevar teléfonos móviles, para hacer cambios de remesa. En mi tiempo en Supermarket 23 la cosa no estaba tan mala en las calles y solo había que tener cuidado en cerrar bien las puertas del vehículo para evitar robos ocasionales. Pero ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que te salen de una esquina y te van arriba con un objeto contundente, porque saben que estás transportando cosas de valor. Como de valor, Vladimir define una caja de pollo congelado, una olla arrocera o un paquete de yuca. Asimismo, lo mejor es moverse en carros que no tengan la marca del servicio ni quede claro que se están dedicando a las entregas a domicilio. Si se ve que llevas productos valiosos, el riesgo es mayor. Estamos siempre contratando a mensajeros, pero ahora preferimos para las entregas en horario nocturno a los que tienen carro. Reconoce una de las gestoras de una popular aplicación de envíos a domicilio en La Habana. Hemos tenido varios casos de asaltos en las últimas semanas y todos salen perdiendo. El cliente que no recibe la mercancía, nosotros que debemos reponer el costo de lo pedido y el mensajero que se lleva la peor parte. Ya no uso la mochila que me dieron en el trabajo, prefiero ir con una java discreta porque donde unos leen mandado, otros leen róbenme. No entrego en la noche, no entrego en los barrios de la periferia de La Habana, no entrego en el interior de edificios sino en la calle. No acepto que el cliente me cambie la dirección una vez hecho el pedido, detalla a 14 y medio. Su larga lista de noes continúa. No trabajo los sábados porque son los días más peligrosos y hay mucha gente queriendo hacer dinero fácil y no paro en semáforos ni en cruces de trenes. Y si veo que me va a coger la roja, doy vueltas hasta que pueda pasar o me voy por otra calle. Quiero decirles que esto no solamente pasa
a los mensajeros que están haciendo entregas. No, esto le pasa también a los taxistas que van al aeropuerto, que de momento le salen de los matorrales y de la oscuridad y se le tiran para el carro o le tiran piedras a los carros. Esto es una locura. Yo estaba hablando una vez con un taxista que se dedica a eso y él me dice que los taxistas no pueden andar ni siquiera con un tubo dentro del carro. No pueden andar con nada para defenderse, porque entonces les ponen una multa o van presos ellos. Miren qué problema. Tú vas a riesgo de que te puedan asaltar y si llevas algo para defenderte, no sé cómo te vas a defender, pero bueno, no te puedes defender. Así han sucedido muchas cosas camino al aeropuerto. Familia, quería compartir estos dos artículos con ustedes que no los leí completos realmente porque eran más extensos, principalmente el primero. Lo bueno aquí es que se está tomando mano dura, al fin se está intentando poner algo de control sobre la delincuencia en Cuba. Y ya les digo, realmente si hicieran bien su trabajo, no estuviéramos en esta situación. Porque además Cuba tiene una de las poblaciones penales más grandes del mundo. Si tú me estás viendo desde Cuba y te dedicas a esto, a entregar paquetes, a entregar mandados, a ser de mensajero, ten cuidado que la cosa está mala. Si no me ves desde Cuba, comparte este video con tus amigos y familiares para que sepan qué es lo que está pasando y sean precavidos. Comparte este video para que le llegue a más personas. Si no lo has hecho aún, suscríbete en un botón que anda por aquí abajo que dice suscribirse. Y bueno, deja tu like como siempre. Nos vemos en un próximo video. Voy a estar leyendo sus comentarios. Familia, los quiero.